día, profesor y compañeros. Nosotros somos el grupo 6. El día de hoy les mostraremos cómo construir un diálogo de frecuencia para datos agrupados apoyados en el programa Excel. Empezaremos por capturar los datos de nuestro problema o de nuestro enunciado. Bueno, nosotros conseguimos los datos de los números de los clientes de los sistemas eléctricos de la empresa Electrooriente SA del mes de noviembre, que serían todos estos datos cuantitativos. Bueno, posteriormente vamos a necesitar los parámetros que van a ser necesarios para comenzar con el diseño de nuestra tabla. Estos son los parámetros. Bueno, entonces sería número de datos, valor máximo, valor mínimo, rango, número de intervalos y la amplitud. Para sacar el número de datos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner igual, contar, paréntesis, agrupamos todos estos datos, cerramos paréntesis y ponemos enter. Para el valor mínimo vamos a poner igual, max, abrimos paréntesis, seleccionamos, cerramos paréntesis y ponemos enter. Para el valor mínimo vamos a poner igual, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos, cerramos paréntesis y ponemos enter. Para el rango vamos a hacer lo siguiente, que es el valor máximo menos el valor mínimo, seleccionamos, ponemos enter y nos da nuestro rango. Para el número de intervalos vamos a poner igual 1 más paréntesis 3,3 por logaritmo de base 10, el número de datos, cerramos paréntesis y ponemos enter y nos va a dar. Esto lo vamos a poner el número más cercano ya que tiene decimales y sería 7. Entonces, para sacar la amplitud vamos a poner igual el rango entre el número de intervalos, que es 7. Ponemos 7. Y la diferencia. Bueno, ahora necesitamos realizar una tabla como esta. Donde vamos a colocar los valores, comenzando por diseñar los valores de clase, los intervalos de clase. Vamos a calcular el límite inferior, el primer límite inferior, que va a ser igual el valor mínimo menos la diferencia, ponemos enter y ya tenemos nuestro límite inferior. Para el límite superior vamos a poner igual límite inferior más amplitud, ponemos enter. Para la siguiente vamos a poner límite superior menos diferencia, ponemos enter. Para esto vamos a poner F4 para que se copie nuestra fórmula. Luego jalamos el cuadrito de acá y nos va a botar todas las respuestas. Para acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner igual límite inferior más amplitud F4 para que se copie nuestra fórmula. Ponemos enter y de la misma manera vamos a jalar todo para que se copie toda la fórmula y nos va a dar automáticamente la resolución. Bueno, ahora vamos a calcular la marca de clase. Bueno, como sabemos, la marca de clase es la suma entre el límite inferior y el límite superior. Vamos a poner igual promedio, límite inferior y límite superior. Ponemos enter y nos va a dar la respuesta. Vamos a poner F4 para que nuestra fórmula se grabe y poderla copiar. Ahora vamos a resolver nuestra frecuencia absoluta. Para la frecuencia absoluta necesitamos buscar
en fórmulas más funciones, vamos a buscar frecuencia, nos va a aparecer datos, ponemos los datos de acá y después nos va a aparecer otro recuadro que son estos. Vamos a buscar frecuencia. Ya nos va a aparecer datos, que vamos a poner estos datos, y para los grupos vamos a poner el límite superior y ponemos esto, ponemos F4 para que se copie la fórmula y acá ponemos, bueno, esto lo hemos convertido en una matriz, ¿no? Vamos a copiarlo todo hasta acá. Después de que lo hayamos convertido en una matriz, vamos a hacer la autosuma y nos va a salir 50. Bueno, ahora vamos a resolver nuestra frecuencia absoluta acumulada. El primero va a ser igual que la frecuencia absoluta, que es 37. Y para el segundo va a ser la suma de la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Ponemos F4 para copiar la fórmula y ponemos Enter. Después de esto vamos a jalarlo hasta abajo, como hemos hecho en todo el procedimiento, para que se pueda resolver solo con la fórmula. Bueno, para ver que nuestra suma de la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada está correcto, el final tiene que ser 50, igual que el total. Bueno, para nuestra frecuencia relativa es muchísimo más sencillo que el resto. Vamos a poner igual frecuencia absoluta entre el total F4 para que se copie toda nuestra fórmula. Ponemos Enter y vamos a jalar todo esto para que se resuelva automáticamente. Luego ponemos la autosuma y nos va a dar 1. Bueno, ahora le doy la palabra a mi compañero Deiner para que les pueda terminar de explicar. Bueno, a continuación, en la frecuencia relativa acumulada se realizaría de igual forma con la frecuencia absoluta acumulada. De manera que, para empezar, lo igualaríamos con el primer dato de la frecuencia relativa normal. Luego, a los siguientes, recién expresaría la suma de entre el anterior valor más el nuevo valor del mismo línea del intervalo, de manera que así se van acumulando, se van sumando de forma diagonal. De acá ya compartimos a los demás y al final, en el último, cerca del séptimo intervalo, al sumarlo a ese, ya nos debería dar 1. A lo siguiente, en la frecuencia relativa pero porcentual, frecuencia porcentual, también conocida, efectuamos una igualada respecto a la frecuencia relativa, ya que en sí debemos volverlo de forma de porcentaje, de manera que para hacer esto nos apoyamos de una manera más fácil. Todo esto lo vamos a igualar a toda la frecuencia relativa anterior, todos los decimales, de manera que ponemos el código igual y señalando la casilla, de manera que si esta casilla se modifica en algún momento, este también se va a modificar. Para poner, ya que hemos puesto igual, debería salir el mismo dato. Pero nos hemos apoyado de una herramienta que nos proporciona acá en el apartado de número para ponerlo porcentual y de frente que nos lo ponga porcentaje de golpe que nos lo transforme, haciéndolo clic en este apartado de estilo porcentual. Y así conseguimos esto. A lo siguiente, en lo porcentual acumulado, hemos efectuado de misma manera igualando el primer dato, el cual no tiene con qué sumar. En la segunda expresión lo hemos sumado el anterior con el actual dato, de manera que nos saldría 84. Y así progresivamente
lo expandimos hasta el final, de manera que nos llega a 100%. No 101 o no menor, sino 100% puntual. Bueno, luego de haber realizado la tabla, vamos a ir a realizar los gráficos. En acá tenemos un histograma, o bueno, un gráfico combinado de un histograma de frecuencia con un polígono de frecuencia. En lo cual, para realizarlo como se realizó, primero sería ir a insertar gráficos. El gráfico más simple nos aparece un gráfico neutral, así blanco, de manera que acá haríamos clic derecho y deberíamos hacer clic a seleccionar datos. Primero agregamos los datos. Vamos a hacer primeramente el histograma de frecuencia. Los datos de la serie. Los datos que debemos añadir son todos los de esta columna, que serían la frecuencia absoluta. Luego de haberlo añadido, podemos aceptar y ya se creó. ¿Vale? Ahora, si es posible, creamos otro más. Ahora esta vez el de polígonos. Polígonos de frecuencia. Y acá los datos ponemos los mismos que la frecuencia absoluta. Así creamos como un duplicado de los dos. De manera que en ahí nos aparece doble columna del mismo porcentaje. Seguimos con la edición. Seleccionar datos. Los intervalos. Los intervalos que se va a escoger serían estos. Los 7 intervalos que digamos escribir, en ahí se registran y aceptar. Y en ahí se expresa. Ahí está todo en orden. Si queremos editar más esto, le hacemos seleccionar, mejor dicho, solo está las configuraciones. Esto un poco lo separamos hasta ancho de intervalo, lo bajamos a 0 para que sea como un histograma de que sí o sí tienen que chocar las paredes. Si es posible, hasta el mínimo que sea 0. Ay, no. Aquí más o menos este. Ahora en acá podemos cambiar tipo de gráfico de series. En acá, esta sería histograma, que es columna agrupada, polígono de frecuencia. Lo cambiamos al simple, a unas líneas normales. Aceptar. Se han cambiado. Luego, seguimos con la edición. Para que resalte más, seleccionamos los cuadros. Nos vamos a donde hay este botecito de pintura. Nos vamos al relleno. Le podemos cambiar a cualquier relleno, digamos morado. El de borde. Le vamos a poner y un borde negro para que se refleje más. ¿Vale? El ancho lo vamos a llegar hasta 1,25. El siguiente. Acá negro. El siguiente, este. Para que aparezca, es el marcador. El color ya naranja. Como también podemos poner a ver rojo. ¿Vale? Este marcador es integrado, de manera que le ponemos esa estrellita o un mayor para que se vea mejor. El color que va a ser este, hacemos amarillo, no está notorio. En este caso lo vamos a poner un verde, de manera que así sale nuestro gráfico. Para complementar algunas de las otras medidas, se deben acá ir al apartado, seleccionar y a esta flechita como una cruz. Acá nos dan las diversas opciones, como también poner leyenda. Leyenda nos podríamos ponerlo en la parte superior, parte de arriba, también frecuencia. O también podemos poner la etiqueta de datos, o la tabla, barras de error, línea de tendencia, títulos de los ejes y demás. Con esto nos basta, ¿vale? Y en ahí así nos salía el histograma con un polígono de frecuencia, cada uno con sus distinguidos datos. Este mismo proceso lo repetimos, se puede repetir en los demás gráficos. El gráfico de líneas, como también en acá en selección de datos, se selecciona la cantidad de datos y en intervalos se selecciona los intervalos, de cual nos lo genera automáticamente. En el
Gráfico circular de igual modo como el gráfico estadístico, gráfico de barras que es más separado, el gráfico 2D que sería de barras pero yendo de forma horizontal, ya no de forma vertical. Este gráfico que se conoce como gráfico donuts y demás. Y esto se sacó toda la mayor información de los números, de la cantidad de todos los datos del Ministerio de Ingeniería de Vías, el cual ha formulado el documento de Anuario Estadístico de Electricidad 2019, el cual es el anexo número 11. Esto fue sacado de la página número 4 y esto más que todo fue publicado por el mismo estado, por el Ministerio de Energía y Minas, el cual todos estos datos fue de hecho del mes de noviembre concentrado en el Electrooriente este punto A. Eso sería todo. Gracias.